Ya. Hola chicos, buen día. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Me escuchan también? Bueno, ahora sí, ya son las 8:15. Buenos días a todos los que están presentes. Por favor, que alguien me confirme si se escucha bien y se ve la pantalla antes de comenzar la clase. ¿Y ahora me escuchan? Sí, sí se escucha, profe. Ya, ya. Entonces, ya voy a empezar igual la clase. Bueno, buenos días a todos y una vez más continuamos con lo que es la asignatura. No sé, o sea, los que pudieron ver la presentación de la clase anterior, se conocieron en la clase anterior o sea, en general los principales aspectos que generan lo que es la diversidad microbiana, si bien recuerdan, ya que la mayor parte precisamente de la diversidad que se corresponde a los microorganismos, precisamente por lo numerosos y abundantes que son en el planeta y por la ubicuidad de estos microorganismos en diferentes ecosistemas, ya sea acuáticos y terrestres. Precisamente esta gran diversidad en el mundo está mayormente representada por la diversidad microbiana. Y bien, de hecho, se piensa que de todos los microorganismos que se creen que existen, que son muchos en el mundo, se piensa que solamente alrededor del 1 y el 3% han sido realmente aislados e identificados, y por ende estudiados por el hombre. Y esto indica de que una gran parte de microorganismos aún no han sido ni siquiera estudiados y muchos ni siquiera imaginamos o soñamos que existen. Precisamente, también en la clase anterior, o sea, estuvimos viendo cómo la diversidad se ve más bien reflejada en diferentes formas, tamaños, diferentes morfologías en los microorganismos y por ende también diferentes mecanismos de actividad metabólica, perdón, diferentes mecanismos de motilidad, diferente fisiología, y todas estas diferencias, que es lo que establece la diversidad en los microorganismos, queda establecida también, o sea, queda determinada precisamente por la influencia o la
la acción a la que estuvieron expuestas estos microorganismos durante muchos años, que estuvieron expuestas en ambientes extremos, de condiciones extremas, ambientes muy hostiles, situaciones ambientales, entornos, determinadas situaciones que las condujo a evolucionar como una opción para poder subsistir. Y en esta evolución tuvieron que adaptarse precisamente desarrollando diferentes formas, diferentes características, diferentes estructuras, y al mismo tiempo, bueno, finalmente el resultado final es lo que se conoce hoy como la agrupación de tres reinos, o sea, de dos reinos, perdón, el reino eucariota y el reino de las células procariotas, en los cuales se encuentran agrupados todos los microorganismos. Y a su vez estos dos reinos están determinados por tres dominios fundamentales, que son el dominio de las bacterias, el dominio de las arqueas, que son del reino procariota, y el dominio de las células eucariotas. Precisamente también en la clase anterior aprendimos cuáles son los principales elementos de diferenciación de las células microbianas, en particular la célula procariota y la célula eucariota, cuáles son las principales características que diferencian o que establecieron estos dos reinos, ¿ya? Estos dos reinos de eucariota y procariota, y al mismo tiempo también nos centramos dentro de las células procariotas en el estudio de las bacterias que a su vez también en su gran diversidad logran presentar diversas características, ya sea físicas, morfológicas, fisiológicas, que también establecen niveles de clasificación o agrupación para su mejor comprensión y estudio, ya sea en cuanto a su forma, en cuanto, repito nuevamente, la forma en la que se agrupan en la naturaleza, y también determinados elementos distintivos y también de clasificación, como el carácter gram de las bacterias, como también vimos en la clase anterior, y en particular nos centramos en el estudio de las estructuras más, o sea, componentes estructurales más importantes en las bacterias, y cómo estos elementos estructurales pueden ser ya sea elementos obligados, o sea, esenciales para el funcionamiento de la bacteria, que sí o sí están presentes en todas las bacterias, así como otros elementos facultativos que están o no en dependencia ya de las condiciones en las que, de este tipo de bacterias, y de estos elementos estructurales que son facultativos vimos la cápsula, los flagelos, y bueno, nos habíamos quedado, si mal no recuerdo, por las fibrias o pilis, que se lo había orientado a estudio independiente. También, bueno, dentro de los elementos estructurales más, no más importantes, pero sí que se encuentra presente de manera obligada, pero que también tienen una gran importancia en lo que es la diferenciación entre las bacterias. Vimos lo que es la pared celular, que precisamente guarda una estrecha relación con la clasificación que estableció Gram de las bacterias gram positivas y gram negativas, por precisamente la diferencia que presentan estas bacterias en la composición de su pared celular. Está muy relacionada con la capa de péptidos glicanos. Y esto lo menciono acá porque igual de alguna manera vamos a ver qué pasa con lo que vamos a estudiar en la clase de hoy, que es el reino, o sea, el dominio, pero también reino, porque per se son un reino de las arqueas. Y bueno, es el objetivo de la clase de hoy. Como parte del reino de las células procariotas, nos queda estudiar o conocer las principales características y los aspectos estructurales de las células del reino del dominio arquea, y también, bueno, más que nada, reconocer cuáles son las principales diferencias, ya, finalmente, entre estos, de las arqueas, sobre todo con respecto a las bacterias, porque es lo que hasta ahora hemos visto. Igual con respecto a las células eucariotas, aunque igual nos falta todavía avanzar en ese sentido. Así que a medida que vayamos avanzando en la asignatura, yo les voy a ir, vamos a ir como resumiendo a modo de comparación cuáles son esas principales diferencias. Y bien, bueno, después de conocer cómo la diversidad microbiana, para comprender esta diversidad microbiana, es necesario entender
la raíz evolutiva de la célula, como también les había comentado, ya que producto de todos estos mecanismos de adaptación en respuesta a diferentes condiciones de estrés, de ambientes hostiles a los cuales estuvieron sometidas estas células, finalmente, después de miles de millones de años, el resultado final, bueno, quedó mostrado como en la diapositiva, en lo que se conoce como los tres dominios fundamentales: el dominio de bacterias, el dominio arquea y eucarca. Y en el caso, bueno, de la clase de hoy, veamos qué pasa con el dominio arquea, que son células procariotas y por ende, como son procariotas, comparten características en común con las bacterias. ¿Cuál de ellos? Bueno, el más esencial, que diferencia a las procariotas de las células eucariotas, que no presentan un núcleo. También no presentan organelos, o no presentan organelos membranosos en el interior de las células, que es otra de las características que comparten en común con las bacterias porque son células eucariotas. El nombre arquea tiene una relación, o sea, se deriva del griego arcaos, arcaios. Perdonen, no soy especialista en griego y mucho menos en latín, pero el origen de este término, o sea, lo que significa en griego, no es más que antiguo. Precisamente son conocidas como las células antiguas. Y esto guarda una estrecha relación precisamente con el hábitat en el que suele encontrarse este tipo de microorganismos. O sea, si bien hoy en día se ha encontrado una gran cantidad de microorganismos del dominio arquea, dispersos por el mundo en muchos ecosistemas acuáticos y terrestres, es muy común encontrar este tipo de células, este tipo de microorganismos en ambientes o en hábitats, repito, muy hostiles, con condiciones muy extremas de temperatura, de pH, privación de oxígeno, en los que incluso, ecosistemas en los que incluso prácticamente es imposible la vida, y ahí, bueno, muchas de estas arqueas se pueden encontrar, y precisamente el nombre, la relación que guarda esto con el nombre arquea, que significa antiguo, las antiguas, es porque en los inicios de la vida en la Tierra, que prácticamente no había una gran diversidad de seres vivos, había básicamente células vivas, microorganismos, las condiciones de vida que había en la Tierra eran precisamente condiciones muy extremas de temperaturas muy altas en su generalidad, pH muy alcalinos, pH muy ácidos, y estas bacterias ya se conoce que ya existían en esos tiempos, y por eso, precisamente porque las condiciones en las que hoy suelen habitar las arqueas son condiciones extremas que recuerdan, de hecho, las condiciones de la Tierra en aquellos años en la que la vida era prácticamente imposible, y es por eso que se les reconoce como las antiguas, las arcaicas, por o sea, porque en sí demuestran que existían desde hace muchos años. Y si bien, insisto, las arqueas forman parte del reino de las procariotas y por ende comparten características, sobre todo estructurales, similares a las bacterias, no guardan desde el punto de vista evolutivo ninguna relación con el dominio de las bacterias, como vamos a ver en la clase de hoy. Este reino, o sea, el reino procariota, que está definido ya sea por las bacterias y las arqueas, si bien no, o sea, tienen características estructurales comunes, van a ver que hay diferencias también estructurales, obviamente, entre estos dos dominios, a pesar de que son células procariotas, y al mismo tiempo también van a haber diferencias muy importantes desde el punto de vista bioquímico y genético, ¿ya? Que demuestran que evolutivamente no guardan ninguna relación, y es por eso que arquea, si bien pertenece al reino de las procariotas, insisto, también per se es reconocido como un reino. Y en el pasado antiguo, o sea, también, de hecho, por esta similitud estructural que guarda con las bacterias, tienen una forma muy parecida, inicialmente o sea, el nombre con el que se les denominaba era, perdón, el nombre con el que inicialmente se les denominaba eran se les conocía como arqueobacterias.
en pocas palabras, algo así como las bacterias más antiguas, un término, una clasificación que hoy en día ya no se usa, porque realmente se reconoció que es un término erróneo, porque de alguna manera están relacionando evolutivamente a las bacterias con las arqueas, y ya se demostró, como ya les decía, molecularmente a través de ensayos de comparación en las secuencias de genes de las bacterias con este tipo de microorganismos que son las arqueas, que no existen, no guardan una relación evolutiva, o sea, así como directa, y por ende el nombre de arqueobacterias, ya esa clasificación quedó en desuso y se les conoce como arqueas. Y es importante también aclarar que, si bien, nuevamente, insisto, son procariotas, el término procariota no establece que guarden una relación evolutiva las bacterias con las arqueas. Veamos qué pasa. Y entonces, bueno, esto que les venía comentando, precisamente, o sea, recientemente, digo recientemente, no es que haya sido ayer, pero o sea, considerando todos los avances en este sentido, recientemente se encontró, se descubrió un nuevo filo, porque o sea, el reino del dominio de las arqueas está compuesto por varios filos, dentro de ellos los más conocidos, como ya habían, o sea, en este gráfico se puede ver que tiene varios filos, de ellos los más estudiados por el hombre son las eurarqueotas y las crenaerqueotas. Sin embargo, recientemente se descubrió un nuevo filo conocido como las loquiarqueotas. Este nombre, loquiarqueotas, no sé si conocen, me imagino que sí, de mitología nórdica, viene del nombre del dios griego Loki, y este nombre se lo asignan precisamente porque este filum de las arqueas, este grupo de arqueas fue encontrado o hallado precisamente en las proximidades de una fuente hidrotermal denominada como el Castillo de Loki, que está ubicada en el Ártico. Y entonces, de ahí le dieron ese nombre de una manera muy romántica de vincular el arte con, o sea, lo que es la cultura, la mitología, con la ciencia. ¿Y qué tiene de nuevo esto y qué ha provocado esto? Ha provocado mucha controversia en lo que es la clasificación y también le ha movido el piso a ese árbol filogenético que hasta ahora hemos visto, que está compuesto por los tres dominios, arquea, bacteria, eucarca, y el descubrimiento de este nuevo filo, que son arqueas, ha provocado un gran debate, precisamente porque se ha descubierto a través de estudios a las bases moleculares, estudios genéticos y bioquímicos, que guarda una estrecha relación con lo que es las eucariotas. O sea, se sabe que hay un ancestro común, ya, del cual parte es la raíz de todas las células vivas, ya, que dan finalmente a lo que se conocen estos tres dominios, pero hay como algo perdido, ya, que es como decir el eslabón perdido, que hace que no quede claro en sí cómo surgen o cómo aparecen las eucariotas dentro de este árbol filogenético. Y precisamente el descubrimiento de este nuevo filo, las loquiarqueotas, establece, por las comparaciones que se han hecho en la genética, que es muy probable que las células eucariotas provengan de las arqueas, sobre todo específicamente de este filo, de las loquiarqueotas. Igual, no es nada que esté esclarecido, pero sí han habido pruebas genéticas que confirman similitudes, y de hecho, como vamos a ver en la clase de hoy, y quizás lo repito mucho porque es algo muy interesante, si bien las arqueas en general son células procariotas por todas las similitudes, por las características típicas de las procariotas, que no presentan un núcleo, no presentan organelos con membranas, si bien eso es así, son procariotas, pero sin embargo las arqueas se asemejan más desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista genético y funcional, se asemejan en muchas cosas y están mucho más cerca a las eucariotas que incluso a las bacterias. Y esto de alguna manera sustenta la teoría que han estado manejando mucho con solidez, de que las eucariotas provienen de las arqueas,
específicamente, que guardan una estrecha relación con este filo de las Loquia arqueota. Y bueno, como les decía, mueve el piso este del árbol filogenético de 3 componentes y respalda, a su vez esto respalda una teoría conocida como la hipótesis del eocito, que establece precisamente que la célula eucariota no es más que una evolución, un proceso, o sea, surge como un proceso evolutivo de las arqueas. Y eso en general es algo muy interesante. Decirles quiero que igual el tema de la clasificación, no solo en la microbiología, sino en la biología, hasta en la botánica, es muy complicado porque hay mucho que no se ha descubierto y bueno, tiene que ver precisamente con la diversidad que existe en el mundo de los seres vivos y en el caso de los microorganismos, que son los seres más abundantes y por eso los más diversos, es muy complicado y puede ser que de aquí a 20 años todo esto que estamos hablando en cuanto a el árbol filogenético puede ser que cambie de una manera impensable. Todo depende de lo que se descubra y eso es súper interesante, por eso todavía es un material de estudio para sobre todo el campo de lo que es la diversidad microbiana y la evolución de los microorganismos con el paso del tiempo. Entonces veamos las características más importantes de las arqueas. Bueno, como ya les venía diciendo, son organismos, bueno, obviamente unicelulares, estamos hablando de microorganismos, ¿no? Y son procariotas, al igual que las bacterias. Fenotípicamente, que es lo que siempre, lo que hasta ahora se conoce fenotípicamente, estructuralmente, son muy parecidas a las bacterias. Fenotípicamente, o sea, van a haber arqueas con formas esféricas, igual que los cocos, y van a haber con forma de bacilos, van a haber arqueas con formas muy parecidas a las bacterias, pero también van a haber, se han encontrado arqueas con formas muy peculiares, muy inusuales, como son el caso de algunas células aplanadas y cuadradas. Por ejemplo, el Aloquadratum walsby, que es precisamente una arquea que tiene esta forma tan inusual, pero en general sí, fenotípicamente se parecen mucho a las bacterias, de ahí la confusión de que inicialmente se les conocía como arqueobacterias. Obviamente también son muy pequeñas, son células procariotas, son mucho más pequeñas que las células eucariotas. Y las diferencias que guardan con las bacterias, más bien está vinculado a algunos elementos estructurales en las células y también en cuanto a rutas metabólicas y también, bueno, en la secuencia de ADN, también guardan unas diferencias muy marcadas que por una parte las definen, las separan de las bacterias, al mismo tiempo también las separan de las eucariotas, pero demuestran que comparten características en común tanto con las bacterias como con las células del reino eucariota. Y algo muy peculiar es que, si bien yo les había dicho que se encuentran dispersos en muchos ecosistemas en el planeta, es muy usual que muchas arqueas sean encontradas en hábitats de ambientes muy extremos. Por ende, son conocidas como microorganismos extremófilos, ¿ya? Porque viven en condiciones extremas. Y nuevamente, o sea, estas características pueden ser diversas y guardan una estrecha relación con el hábitat en el que se encuentran. De acuerdo a las características de este hábitat, han evolucionado y bueno, pueden ser, algunas arqueas pueden ser anaerobias facultativas, pero muchas son muy reconocidas por ser anaerobias estrictas, o sea, anaerobias obligadas. También sobreviven en áreas muy contaminadas, es muy usual encontrarlas en lugares donde hay una gran cantidad de materia orgánica. Las áreas contaminadas precisamente son medios que son ricos en materia orgánica y muchas veces con privación de oxígeno, y ahí, bueno, lo de anaerobios obligados, la mayoría son heterótrofos, pero este tema de la nutrición también puede estar en dependencia ya del hábitat en el que se encuentre. Y de forma general, vamos a ver otros elementos estructurales muy distintivos de las eucariotas. Precisamente, de acuerdo a su hábitat, han recibido una clasificación
que de hecho esta clasificación, que guarda una estrecha relación con el hábitat extremo en el cual se suelen encontrar estos microorganismos, precisamente esto le da el nombre a este tipo de microorganismos. Veamos el ejemplo, los halófilos, las arqueas halófilas, que se caracterizan por sobrevivir en medios que tienen un alto contenido de cloruro de sodio. Se dice que al menos un 10% de cloruro de sodio son capaces de sobrevivir, y de hecho es el medio en el que normalmente se le encuentra a este tipo de microorganismos. Y bueno, ejemplos, Alococcus y Alobacterium. Vean cómo el nombre per se guarda una estrecha relación con el hábitat en el que se le encuentra, y también están las arqueas que son termoacidófilas, o las termófilas y acidófilas, que generalmente comparten la misma característica, que suelen crecer o suelen ser encontradas en lugares donde bien la temperatura es extremadamente elevada, el pH extremadamente ácido, y a su vez, o sea, el nombre de la misma forma, o sea, están termoplasma, Picrophilus, o sea, son nombres que son muy sugerentes y hacen alusión a las condiciones extremas en las que viven, y en particular las arqueas metanógenas. Metanógenas viene del término, o sea, metano. Si conocen el metano, que es un gas que sobre todo los rumiantes, las vacas, en su cuarto estómago, producen en todo lo que es su proceso de digestión, que tienen características muy peculiares en su sistema digestivo. Y esto guarda una estrecha relación con eso, ya que este tipo de arqueas también ha sido encontradas en este medio, en el rumen de las vacas, y son metanógenas precisamente, primero son anaerobias estrictas, crecen en privación, o sea, se desarrollan, conviven donde no hay oxígeno, sobre todo donde hay materia orgánica, y esta materia orgánica lo que generalmente hacen es que utilizan ácidos orgánicos simples, como por ejemplo el acetato. Estos ácidos orgánicos simples lo usan para su funcionamiento celular, para sintetizar sus componentes celulares. Y precisamente esta materia orgánica simple que usan deriva muchas veces de la digestión de materia orgánica descompuesta llevada a cabo por otras bacterias, ¿ya? Y lo que hacen es oxidar el hidrógeno usando el CO2, porque son anaerobias, el CO2 como agentes oxidantes, y de ahí de esa oxidación se produce lo que es el metano, ese gas. Y también van a ver más adelante que estas arqueas metanógenas tienen una importancia incluso desde el punto de vista industrial. Son muy utilizadas con determinados fines. En general, bueno, esas son las clasificaciones generales de las arqueas en función precisamente del hábitat extremófilo, el hábitat extremo, donde suelen encontrarse este tipo de microorganismos. Pero veamos ahora, desde el punto de vista estructural y un poco como que funcional, cuáles son las principales características que definen a este reino. Empecemos con la membrana celular. Hasta el momento ya ustedes conocen que las membranas celulares, ya sean procariota o eucariota, o sea, procariota las bacterias, como habíamos visto en la clase anterior, y que también las células eucariotas, las células incluso que componen los tejidos de nuestros órganos, tienen una característica muy común, que es su composición en proteínas integrales y en lípidos de membrana, especialmente fosfolípidos. Estos fosfolípidos ya ustedes conocen que tienen una característica anfifílica, anfifílica donde tienen un cuerpo polar, que se le denomina cabeza, ya que es la parte que es hidrofílica, que se disuelve en agua, por decirlo de alguna manera, y tienen una parte hidrófoba, ya que es no polar, por ende se le denomina cola, que esa es la parte que es incompatible con el agua desde el punto de vista de la solubilidad, y por ende estos fosfolípidos que componen la membrana citoplasmática de una célula, lo que hacen es que exponen su cabeza polar hacia afuera, ya, para estar en contacto con el agua que rodea el medio celular, y la parte no polar, o sea, la cola, la ubican hacia adentro, y en ese reordenamiento queda
en la membrana citoplasmática una bicapa lipídica, una especie de capa doble de lípidos, que es característico de las membranas citoplasmáticas, tanto en las bacterias, que son células procariotas, como en las células eucariotas de las plantas, los animales. Es algo común y casi universal. Sin embargo, en el caso de las arqueas, esto no ocurre así. O sea, si bien tienen una membrana citoplasmática que está compuesta por fosfolípidos, precisamente los fosfolípidos, de la manera en la que se encuentran en la membrana citoplasmática de las arqueas, es lo que es uno de los elementos estructurales que hace que, a pesar de que son procariotas, sean completamente distintas a las bacterias y por ende también a las eucariotas. Y eso les ha dado su buen merecido lugar como dominio y reino en el árbol filogenético. Bueno, en primer lugar, veamos qué pasa con los lípidos que conforman los fosfolípidos. Como pueden ver, son lípidos únicos desde el punto de vista químico. Veamos qué pasa, ya sea por el tipo de enlace, por la ubicación, el tipo de ácido graso que se utiliza para la síntesis de estos fosfolípidos de membrana, y que no poseen una bicapa lipídica, fosfolipídica, que es lo usual en la mayoría de las células que existen, sino que se caracterizan por una monocapa. O sea, aquí tienen una muestra así general de lo que es una bicapa de fosfolípidos de una membrana citoplasmática, en este caso una bacteria, pero podría ser perfectamente de una célula eucariota, una planta, una célula de origen animal. Igual esta sería la estructura, o sea, la forma en la que se encuentran los fosfolípidos ubicados en la membrana citoplasmática, como una bicapa de fosfolípidos. En la arquea esto no ocurre. Pueden ver como hay solo una capa, ya digo una capa porque si bien aquí pueden ver que hay un fosfolípido, esto es un fosfolípido, y aquí hay otro, por eso se le dice que es una bicapa, y aquí vean que es uno solo, desde que empieza hasta que termina, con dos extremos polares. Por eso es una monocapa de fosfolípidos. En primer lugar, una característica distintiva es el tipo de enlace que forma la estructura fosfolipídica de una arquea. Lo habitual, lo que se conoce habitualmente, es que los fosfolípidos, los eucariotas, las eucariotas y las bacterias, está formado por un enlace éster. O sea, la molécula de glicerol esterificada por ácidos grasos y un componente polar que es la parte polar, la cabeza polar de un fosfolípido. Es un enlace éster. Sin embargo, en el caso de los fosfolípidos de las arqueas, el glicerol está unido a los lípidos, a la forma grasa, ¿ya? A través de un enlace éter. Esta diferencia es muy particular y de hecho, químicamente el enlace éter es mucho más estable, tiene una mayor estabilidad química en comparación a los enlaces ésteres que son habitualmente encontrados en los fosfolípidos de membranas eucariotas y membranas de bacterias. Y esta estabilidad química también hace pensar en la relación que puede tener y justifica de alguna manera que este tipo de microorganismos sean resistentes muchas veces a condiciones de temperatura elevadas o muy bajas y a pHs extremos, pHs muy alcalinos y pHs muy básicos. Eso hace pensar de que definitivamente este tipo de enlaces también le confiere una estabilidad en ese tipo de hábitats extremos, ¿ya? Desde el punto de vista químico. Esa es una gran diferencia que tiene, sobre todo relacionada con los fosfolípidos de membrana. La otra es que, en segundo lugar, no sé si se fijan, que, a ver, se ve bien, sí. Las características que tiene el glicerol, o sea, el glicerol de los que compone el fosfolípido de una arquea, pueden ver que es el enantiómero, o sea, este glicerol, el glicerol del fosfolípido de una arquea, con respecto al glicerol del fosfolípido que forma la molécula de fosfolípido de una célula eucariota o una bacteria, son enantiómeros, o sea, son la imagen especular uno de otro. Y esto, aunque ustedes vean que son igual, ustedes se miran al espejo y son ustedes mismos, pero en química ya el hecho de ser un compuesto,
la imagen especular, la imagen opuesta del otro, hace que finalmente cambien muchas características químicas y por ende funcionales. Y esto también hace no solo una gran diferencia, sino también justifica de que en la síntesis de la molécula lipídica, en las arqueas, este tipo de microorganismos utilizan enzimas. En el metabolismo, en la síntesis de estos fosfolípidos, las enzimas que utilizan son completamente distintas a las enzimas que utilizan, por ejemplo, las bacterias. Y digo las bacterias, las comparo con las bacterias porque son procariotas. Y eso entonces hace una diferencia notable. Ya a la vez que usan enzimas distintas, también te hace pensar que hay un mecanismo metabólico distinto, y el metabolismo también está regido por los genes. Por ende, hay un genoma distinto también en comparación con las bacterias, que son células eucariotas. En tercer lugar, este tipo de fosfolípidos también tiene una característica muy peculiar con respecto a la mayoría de los fosfolípidos que existen en la naturaleza. Y es que los fosfolípidos, insisto, de las eucariotas y los fosfolípidos encontrados en las bacterias, tienen esta cola que es la parte, siempre digo, la parte polar, el ácido graso, la parte no polar del fosfolípido suele ser no ramificada. Por tanto, es una estructura rígida, una estructura muy rígida, que, o sea, un ácido graso largo, que no está ramificado, a diferencia de los fosfolípidos de las arqueas, donde esa parte no polar generalmente es una cadena de isoprenoide, perdón, o incluso puede ser un anillo cíclico de ciclohexano, ciclopropano, o cadenas muy ramificadas. Y esto, el hecho de que esta cola ramificada, esta parte lipídica del fosfolípido, esté diseñada con componentes, componentes apolares o componentes grasos que son muy ramificados o son incluso en forma de anillos, en forma cíclica, le confiere a la membrana cierta rigidez y por ende una resistencia también estérica, física, que también hace mucho sentido con su supervivencia en medios extremos de temperatura, y por ende guarda su relación con el tipo de enlace, y de esta manera se justifica por qué las arqueas en general son microorganismos extremófilos. Y finalmente, bueno, y no por ello menos importante, algunas arqueas también, como ya les decía, otra característica peculiar es que esos fosfolípidos están formando una sola capa. ¿Por qué razón? Porque lo que hace la arquea en su maquinaria metabólica, las enzimas que ocupan para diseñar estos fosfolípidos en la membrana la membrana de sus células, es que toman estos fosfolípidos ya formados por el glicerol enantiómero, formados además por estas cadenas ramificadas y cíclicas de ácidos grasos, y lo que hacen es unirlas a través de esas cadenas ramificadas o polares, para dar lugar a un solo fosfolípido, ya con dos extremos o dos cabezas polares, que quedarían expuestos a los extremos, y es por eso que al final queda como una sola capa. Y esto también se dice que esto químicamente y físicamente le da una estructura rígida, mucho más resistente a estas condiciones extremas de las que les he venido hablando constantemente. Y esa es la principal característica estructural que tienen las arqueas, que, si pueden ver, las hace diferentes tanto de las bacterias como de los eucariotas. Veamos qué pasa con la pared celular de una arquea. O sea, salvo raras excepciones, todas las arqueas contienen algún tipo de pared celular. Estas excepciones pueden ser termoplasma, por ejemplo, que carecen de pared celular, y también las arqueas denominadas ferroplasma también, si no me equivoco, carecen de pared celular. Como todas las reglas o todas las generalidades, siempre hay una excepción, pero de forma general tienen pared celular. Y en términos de pared celular, podríamos decir que las arqueas se asemejan bastante a las bacterias gram positivas. ¿Recuerdan de la clase anterior? Las bacterias gram positivas solo cuentan con la membrana citoplasmática y la pared celular que está recubriendo, ya, la célula está recubriendo
la membrana citoplasmática y por ende constituye la primera defensa, defensa de la célula, que es una estructura rígida compuesta por proteínas de algunos polisacáridos y le confiere una estructura rígida. Bueno, en ese aspecto se parecen las arqueas bastante a las bacterias gram positivas. Carecen de espacio periplásmico y entonces, sin embargo, hay que tener cuidado. Se parecen un poco a las bacterias gram positivas, sin embargo, no tienen peptidoglicano. El peptidoglicano no existe en la pared celular de una arquea, no existe. Lo que puede ser encontrado en algunas arqueas es un compuesto, como una especie de homólogo, que es conocido como pseudopeptidoglicano, que químicamente es completamente diferente, no tiene ni aminoácidos ni tiene el ácido murémico, que compone el peptidoglicano que se encuentra tanto en las bacterias, ya sea gram positivo o gram negativo, lo que, bueno, saben las diferencias entre estos dos tipos de bacterias, que en uno la capa de peptidoglicano es más gruesa, y en las bacterias gram negativas, esta capa de peptidoglicano es muy, muy delgada. Bueno, las arqueas no contienen peptidoglicano, y aunque si bien hay algunas que sí tienen el pseudo peptidoglicano, y esta está formada por polisacáridos, glicolípidos y proteínas. Generalmente son las metanógenas las que tienen este componente que es el pseudopeptidoglicano. Lo que sí es común en las arqueas es que existe una capa superficial, ¿ya? Que se llama, o sea, la capa conocida como la capa S, es una capa conformada con proteínas que le confieren una rigidez, ¿ya? Y por ende una protección a la pared celular. Y bueno, como les decía, está compuesta por una glicoproteína. Y esta capa, como yo les decía, ofrece protección química y física, ¿ya? Porque está ubicada en la pared celular de las arqueas y de esta manera, bueno, impide que entre en contacto con macromoléculas de la membrana celular. O sea, le da cierta integridad a la célula de la arquea. Y esto en general es una característica de las arqueas. No poseen peptidoglicano, en su mayoría poseen, obviamente, pared celular, por ende no tienen peptidoglicano, pero están caracterizadas por la presencia de una capa S, que es una capa de proteínas que le confiere cierta rigidez y protección a la célula de la arquea, y algunas de ellas, en lugar de peptido, o sea, no tienen peptidoglicano, pero tienen un componente denominado pseudopeptidoglicano, que es homólogo, porque si bien es diferente químicamente, más o menos tiene como que la misma función de diferenciación. Dentro de las mismas arqueas establece una diferenciación entre unas y otras células de arqueas. O sea, aquí lo que les venía diciendo no contiene peptidoglicano, pero pueden tener pseudopeptidoglicano. Yo les había puesto de ejemplo fundamentalmente las metanógenas. Las metanógenas son las que generalmente tienen este tipo de compuestos, ya que carece de aminoácidos y acetilmurámico. Por eso es que son pseudo. No es peptidoglicano, pero sería el equivalente a un peptidoglicano. Y bueno, también se caracteriza por tener uniones tipo éter. Es algo muy característico de las arqueas. Y también, bueno, lo que ya les había venido comentando, que existen arqueas sin paredes. O sea, la termoplasma y la ferroplasma, pero son excepciones, ¿ya? Pero en la generalidad todas tienen una pared celular. En el caso de los flagelos, o sea, los flagelos, o sea, la movilidad, y aquí guarda igual una similitud con las bacterias como procariotas, y es que tienen la función de movilidad dada por este tipo de, no sé si decirlo organelo, este tipo de estructura, ¿ya? Los flagelos arqueanos. Si bien son análogos, no son homólogos, o sea, realizan la misma función. La función, la lógica de que una determinada arquea tenga flagelos es la de movilidad y desplazamiento, ¿ya? Que al final es un mecanismo de supervivencia de la célula, pero desde el punto de vista químico no tiene nada que ver con el flagelo de una bacteria. De igual forma, o sea, así a simple vista al microscopio se puede entender que son similares, ya que se extiende fuera de la célula y por tanto rotan, tienen un movimiento que impulsa al microorganismo. De hecho, en el caso de los flagelos arqueanos, lo que impulsa el movimiento de un flagelo
es el bombeo de protones. El bombeo de protones le da, que está muy asociado a la síntesis de ATP, ATP que es la unidad química de energía en la célula, y eso de esa manera se impulsa el movimiento de una célula de arquea. Sin embargo, químicamente, o sea, estructuralmente, no tienen la misma composición. En el caso de los flagelos bacterianos está compuesto por un solo tipo de flagelina, una proteína. Sin embargo, en los flagelos de las arqueas, los flagelos arqueanos, se han encontrado varios tipos de flagelina, una composición química completamente diferente, y también el desarrollo de este flagelo, en cómo está ubicado, también guarda una diferencia notable con respecto a las bacterias. Si bien en el caso de las bacterias, por ejemplo, las bacterias, tanto las gram positivas como las gram negativas, el flagelo estaba embebido en lo que es, o sea, el cuerpo basal del flagelo, que es como la raíz del flagelo, estaba embebido en la membrana citoplasmática. En particular, uno de los anillos que componen ese cuerpo basal del flagelo bacteriano está ubicado en la pared de peptidoglicano. En este caso, como no tienen peptidoglicano las arqueas, ese flagelo está conectado a la membrana citoplasmática de la arquea, pero a través de esa capa S que les había comentado, que forma parte de la pared celular de una arquea. La capa S, bueno, es la que de alguna manera conecta el flagelo arqueano a la célula de la arquea. Y también, o sea, a través de otros mecanismos se acopla para darle una estabilidad. Se dice, o sea, o sea, insisto, el mundo de las arqueas es fascinante y todavía hay mucho por descubrir, pero se plantea que los flagelos de la arquea no es más que una evolución del pili bacteriano. El pili, o ese pelo, pelo que al microscopio se ve como si la bacteria tuviera pelos, que tiene una función nada que ver con los flagelos bacterianos. Flagelos movimiento, los pili básicamente tiene una función muy relacionada con lo que es la adherencia de la célula a determinadas superficies. También se plantea que medio que reproductiva la función de un pili bacteriano, y se dice que el flagelo de la arquea no es más que una evolución de este pili bacteriano. ¿Ya? Igual es algo que siempre hay que tener en cuenta. Tienen flagelos, pero si bien tiene el mismo propósito que el flagelo en una bacteria, pero estructuralmente y en términos de desarrollo, cómo se desarrolla este flagelo en la arquea es completamente distinto al de una bacteria. Y eso, en general, es las características de una arquea, y también podemos encontrar otros elementos que las distinguen. Por ejemplo, su multiplicación se puede dar por fisión binaria, germinación, o fragmentación. Otra característica que no parece la diapositiva, pero es muy importante, es que habíamos mencionado, o me dio al menos tiempo mencionarles, que las bacterias, algunas especies, o algunos géneros, como el género Bacillus subtilis, por ejemplo, forman esporas. Forman esporas que es un mecanismo de adaptación o de supervivencia que tienen algunas bacterias, ya cuando están, por ejemplo, en condiciones también extremas, ya como están privadas de nutrientes o temperaturas muy altas. La célula, antes de morir, tiene ese mecanismo, o sea, esas especies de bacterias tienen ese mecanismo de generar, es como replican parte de su ADN, lo forman y lo dejan ahí listo, y antes, cuando empieza a ponerse, en pocas palabras, la cosa mala, que saben que la célula que van a morir, la célula muere y libera esa forma, que es la espora, que queda aparentemente inactiva, pero cuando se dan las condiciones idóneas, esa forma vegetativa, esa espora, germina y se forma nuevamente la célula. ¿Ya? Así como funciona, en pocas palabras, la función de una espora en una bacteria que es capaz de formar esporas. Por eso les recomiendo que vean igual de forma general en qué consiste el ciclo de esporulación, que no me dio tiempo en la clase anterior. Sin embargo, en las arqueas esto no ocurre, no hay formación de esporas en ningún tipo de arquea posible. Yo diría que más bien es porque no les hace falta, porque lo que hemos venido diciendo constantemente es que las arqueas son organismos conocidos como extremófilos y tienen un mecanismo evolutivo
tan sofisticado, si bien es antiguo y es muy básico comparado con la célula eucariota, que es la célula genéticamente más evolucionada, las arqueas también tienen recursos genéticos, que si bien las acerca mucho a las eucariotas, por eso esa teoría de que las eucariotas provienen de las arqueas, también esos recursos genéticos definen a las arqueas, son muy bien aprovechados, incluso mucho mejor aprovechados que una célula eucariota y de sobra, y de lejos mucho mejor aprovechados que una bacteria, que es lo que le confiere esta habilidad de poder subsistir. Entonces, obviamente, yo diría que no le hace falta producir esporas, porque tienen unas características estructurales y genéticas que les ha permitido sobrevivir durante un largo periodo de tiempo y en hábitats de altas temperaturas, temperaturas muy bajas, pH extremos, entre otras condiciones. Y obviamente su genoma es considerado, probablemente, o sea, es considerado pequeño y también tienen la particularidad de que poseen plásmidos, menos que las bacterias, pero pueden poseer plásmidos. La función del plásmido más o menos viene siendo la misma, ¿ya? El plásmido, o sea, está el gen, el cromosoma que está conformado en el núcleo, ya la maquinaria genética de una célula procariota, que no tiene, que no está, o sea, no está conformada dentro de un núcleo, porque no hay una membrana, ya, sino una zona que se llama nucleoide. Pero aparte están los plásmidos que, si bien no tienen una relación, su función no es vital para el funcionamiento de la célula, sí le confiere, igual que en las bacterias, determinadas características específicas desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista de supervivencia o de resistencia también a antibióticos. Y bueno, también les había comentado que muchas son anaerobias estrictas, pero podrían ser algunas, pueden ser aerobias, otras anaerobias facultativas. Esto tiene que ver mucho con también el tema de la diversidad microbiana, la evolución. Al haber estado expuestas a tantos medios o tantos ecosistemas con distintas características, obviamente desarrollaron muchas habilidades, no solo desde el punto de vista estructural, sino también hasta desde el punto de vista nutricional, como veremos más adelante en una clase dedicada más bien a lo que es la nutrición y el metabolismo microbiano en general. Vamos a ver qué ocurre de forma general con las arqueas, las bacterias y las células eucariotas, los microorganismos eucariotas. Entonces, de forma general, esas son las características de las arqueas. Y yo les venía diciendo de que estas condiciones o esta característica extremófila de las arqueas ha hecho que actualmente sea muy importante, no solamente en el estudio de la raíz evolutiva de la célula, cómo han evolucionado las células y todas estas teorías que plantean el vínculo evolutivo entre la célula eucariota y las arqueas. Más allá de eso, las arqueas tienen una importancia, ¿ya? Y yo, de hecho, desde la clase anterior les venía hablando que la diversidad microbiana, de hecho, es un tema de estudio por muchos grupos de investigación. Y precisamente el foco de estudio o el nicho de estudio de estos grupos de investigación que se dedican a estudiar todo lo que es relacionado con la diversidad microbiana y los ecosistemas, o sea, muchas veces, o sea, muchos de estos grupos se dedican a estudiar sobre todo las arqueas, porque el nicho de estudio de este grupo de investigación, de estos grupos de investigaciones, son precisamente los lugares extremos, lugares con condiciones de vida extremas, temperaturas altas, bajas, como ya les venía diciendo, precisamente porque hay formas de vida, hay microorganismos, incluso algunas bacterias, que sobreviven y conviven en estos entornos y de alguna manera pueden explicarnos mejor cómo las células han evolucionado, de qué manera subsisten en estos medios, y también explica de alguna manera el avance evolutivo y justifica las distintas clasificaciones en cuanto a forma, tamaño de muchas bacterias, y en este caso de las arqueas. Y también la importancia de estudiar desde ese punto de vista las arqueas va también hasta en su aplicación tecnológica industrial. Por ejemplo, se ha encontrado que muchas de estas arqueas encontradas en lugares extremófilos son capaces de producir enzimas que obviamente, o sea, las enzimas, no sé si ustedes conocen, que son
al final son proteínas, pero son proteínas con actividad biológica. Nosotros estamos llenos de enzimas, las plantas, las enzimas de alguna manera son también, obvio, no es una forma de vida, pero una célula necesita las enzimas son la maquinaria o la herramienta metabólica más eficiente que tiene la célula, ¿ya? Para sintetizar todo lo que es sus componentes estructurales, para mediar las funciones vitales de la célula, se necesitan enzimas. Y por ende, si un microorganismo, en este caso una arquea, es extremófila, es capaz de, por ejemplo, es una arquea termófila, porque habita, ha sido allá en un lugar donde las temperaturas están por encima de los 80 grados, nosotros no toleraríamos una temperatura, nuestras células de nuestro cuerpo no tolerarían una temperatura por encima de, no sé, ya una fiebre de 37, una fiebre de 38 nos pone mal. Imagínense estar sometidos a 40 grados, el calor, ¿ya? Temperaturas 80 grados, imposible. ¿Por qué razón? Porque las enzimas y las proteínas que componen la estructura de nuestro cuerpo colapsarían, precipitarían. Las proteínas sufren normalmente una desnaturación térmica, ¿ya? Sin embargo, si este microorganismo sobrevive, resiste temperaturas y habita normalmente en temperaturas por encima de los 100 grados, entonces evidentemente las enzimas y los componentes de esas células, en este caso de la arquea, también de alguna manera es capaz de resistir estas temperaturas. Y es por eso que las enzimas de las arqueas han sido muy utilizadas para la industria, precisamente, dígase las amilasas, ¿ya? Las galactosidasas, que es en pocas palabras, la galactosidasa no es más que la lactasa, la enzima que degrada la lactosa, para aquellos que son intolerantes a la lactosa. Bueno, las galactosidasas de las arqueas, que son termófilas, son capaces de tolerar temperaturas muy altas. Y esto industrialmente tiene una importancia desde el punto de vista de la aplicación súper avanzada. Y por eso que son utilizadas para estos fines también. Y ahí uno tiene una importancia tecnológica e industrial muy grande. Por otra parte, también se conoce que hay algunas enzimas de arqueas que son también termófilas y suelen ser estables en solventes orgánicos también. Resisten pH extremos y estas que son en particular estables en solventes orgánicos, estas enzimas, lo cual también es un punto débil de las enzimas que comúnmente tienen las células, que los solventes orgánicos producen también una especie de precipitación y por ende una inactivación de esta propiedad biológica de las enzimas. Bueno, en el caso de las arqueas, como tienen esta peculiaridad, se pueden aprovechar para la síntesis de determinados compuestos orgánicos con fines también industriales, ¿ya? Porque resisten o toleran ciertos niveles de solventes orgánicos sin perder su actividad biológica. Por otra parte, también una de las aplicaciones más recurrentes de las arqueas es que son una parte vital en el tratamiento de las aguas residuales. Y esto, bueno, guarda una estrecha relación con las arqueas que son metanógenas. Porque precisamente está vinculado a lo que es la degradación o la digestión, decirlo de alguna manera, de estos residuos orgánicos que normalmente se generan condiciones anaerobias, y ahí, bueno, las metanógenas son las que en condiciones anaerobias son capaces de oxidar el hidrógeno a metano, con ayuda del CO2, que es el agente oxidante. Y bueno, para eso necesito también, obviamente, de la colaboración de bacterias que también son muy utilizadas en lo que es la bioremediación, o sea, el tratamiento de las aguas residuales, y ahí podría de hecho, entenderse por qué tienen una importancia, sobre todo, en este caso, las arqueas que son metanogénicas o metanógenas. Y también ya se les está dando cierta atención al hecho de que pueden tener características que prometen mucho en lo que es la extracción de metales, sobre todo metales como el oro, el cobalto y el cobre. O sea, más que nada, vean cómo son utilizadas. Obviamente no tienen una aplicación en el campo de los alimentos, ni en campos que normalmente estamos acostumbrados como digo yo, desde el punto de vista de la sociedad, el hombre a productos que el hombre está acostumbrado a consumir,
Sin embargo, quizás tienen una importancia desde el punto de vista hasta ecológico, no solo por el tratamiento de las aguas residuales, sino por este tema de que las enzimas de muchas arqueas, que son termófilas, resisten, son estables en solventes orgánicos y por ende se pueden aprovechar en la síntesis de compuestos orgánicos. Esa función en particular tiene una importancia ecológica, ¿ya? Porque el usar un microorganismo para este tipo de fines hace posible, ¿no? Ser mucho más amigable con el medio ambiente, en vez de estar usando otro tipo de tecnologías que producen o sea, residuos tóxicos o conllevan a consumo de materiales naturalmente disponibles en la naturaleza y que se están agotando. Bueno, pues precisamente las arqueas cumplen un rol fundamental, más bien desde ese punto de vista. Desde el punto de vista ambiental, yo diría más bien. Y bueno, también, bueno, industrial con el tema de las enzimas que son resistentes a temperaturas y pH extremo. Y en este cuadro podemos ver de forma general qué características en común presenta la arquea con las bacterias y con el reino de las eucariotas. O sea, características que comparte con estos dos reinos y a su vez características que son propias de las arqueas. Un cuadro como resumen o de comparación, pero como yo les decía, a medida que vamos avanzando en el curso, yo les voy a ir como mostrando, a medida que vayamos viendo los otros tipos de microorganismos, en este caso nos quedan los eucariotas, vamos a ir viendo a modo de comparación y de resumen cuáles son las principales características que tienen en común y que tienen, o sea, que tienen diferentes. En el caso, bueno, las arqueas tienen una característica común con las bacterias, como les decía, porque son procariotas y por ende no tienen un núcleo ni orgánulos membranosos. Y eso, bueno, ya lo hemos venido diciendo desde el principio, son estructuralmente parecidos a las bacterias, lo que las ha ubicado dentro del reino de las procariotas. Sin embargo, al igual que las eucariotas, no tienen peptidoglicano. Y esto es una diferencia esencial que guardan con las bacterias y al mismo tiempo una similitud estructural con las células eucariotas. ¿Qué características propias, muy distintivas de las arqueas presentan en cuanto a pared celular? Bueno, es que esta pared celular, si bien no tiene peptidoglicano, tiene paredes con pseudomuraína, algunas, por ejemplo, algunas, y en general tiene una pared celular que no se puede ni decir que es ni una bacteria gram positiva, pero tampoco es la pared celular típica de una célula eucariota. Es como que toma un poco de uno de otro y hace su propia identidad. En el tema de la expresión, o sea, del genoma, ¿ya? Estructuralmente el genoma es igual que el de una bacteria. O sea, es circular, apelotonado, sin membrana que recubra a este sistema genético, o sea, por lo tanto, como ya aparece arriba, no tiene un núcleo. Sin embargo, desde el punto de vista funcional, se parece un poco al ADN de las eucariotas, que viene asociado con histonas. Histonas son unas proteínas que en las células eucariotas está muy asociada a la estructura del ADN. Bueno, esta peculiaridad la comparte con las eucariotas y también tiene como características muy propias esta propiedad de la membrana celular, que contiene estos lípidos, estos fosfolípidos que están unidos a través del glicerol, a través de un enlace éter, las cadenas ramificadas de estos lípidos que le confieren cierta rigidez y estabilidad química, ¿ya? Son características que también son exclusivas de las arqueas. Por otra parte, también comparten en común con las bacterias que tienen genes agrupados en operones. Los operones son sistemas genéticos, no me gusta decir sistema genético, es un conjunto de genes que tienen, si bien o sea, se encargan de la expresión genética de una proteína X, fundamentalmente de una enzima, la peculiaridad de un operón es que es capaz de regular su propia expresión genética. Regula
por sí mismo la expresión de una proteína o de una bacteria que ellos mismos codifican, y por tanto, esto lo hace a través de un sustrato, de una molécula que interactúa con esta proteína que ellos expresan. Y bueno, en similitud, también tiene los genes agrupados en operones, y con respecto a la eucariota, de igual forma, tienen mecanismos de transcripción y de traducción de proteínas muy parecidos. Por eso siempre dicen que la arquea es estructuralmente parecida a la bacteria, pero funcionalmente, sobre todo desde el punto de vista genético y bioquímico, comparte muchas características en común con las eucariotas. La proteína flagelina característica es también exclusiva de las eucariotas. O sea, esta proteína flagelina no la pueden confundir con la proteína flagelina que está en los flagelos de las bacterias. Es una composición química completamente distinta y por lo tanto es algo exclusivo de este tipo de microorganismos. También, o sea, al igual que las bacterias, no poseen intrones ni procesamiento del ARN. Sin embargo, igual tienen una ARN polimerasa, promotores y una especie de maquinaria de transcripción, como les decía, de lo que es la transcripción y la traducción, es muy similar a la de una eucariota. Y bueno, la estructura de los ribosomas también es una característica propia de las arqueas, pero es compartida con las dos, ya sea con la bacteria o con la eucariota. Y eso, entre otras, o sea, aquí es solo un recuadro, pero en esencia, las características que distinguen las arqueas es la peculiaridad de los fosfolípidos que componen la membrana citoplasmática, la peculiaridad de no poseer péptidoglicano, pero sí un pseudo, en algunos casos un pseudo péptidoglicano y una capa S que recubre la pared celular de las arqueas. Son características muy distintivas de ellas. Y también el hecho, por ejemplo, de que existan algunas enzimas que no posee, como por ejemplo la ácido graso sintasa, que es exclusiva de las arqueas también. Eso entre otras características que pueden ver, y más adelante, bueno, yo les decía que podemos ir viendo a modo de resumen y un poco como que arrastrando contenido anterior para ir comparando a manera de resumen lo que finalmente establece las diferencias entre los dominios arquea, bacteria y eucariota. Y pues eso es lo que hemos visto en la clase de hoy. Les dejo igual abierta la posibilidad de que en la próxima clase vamos a ver ya entrar en el mundo de las eucariotas y también, antes de empezar, ver como una especie de resumen para después volver a una comparación entre las eucariotas y estos microorganismos que hasta ahora hemos visto. También, bueno, la próxima semana, el martes, les voy a ir orientando algunas actividades, no se asusten, solamente, o sea, más que nada orientando actividades de cómo vamos a realizar la práctica de laboratorio, que en su momento vamos a tener después del primer certamen. Y eso, más que nada, para que vayan organizándose y si tienen alguna duda me vayan preguntando con tiempo cómo vamos a estructurar las actividades que corresponden, sobre todo las actividades de evaluación correspondientes al laboratorio. Y bueno, ya después, más adelante, sí les entregaré los temas relacionados con el trabajo de investigación. No sé si tienen alguna pregunta. No, parece que no. ¿No tienen ninguna pregunta? Yo no tengo preguntas, profe, gracias. Vale. Entonces, bueno, eso es todo, chicos, en la clase de hoy. Así que, bueno, con esto me despido de ustedes y nos veremos el próximo martes. Chao, profe, gracias. Chao, chicos, que estén bien. Chao, profe, nos vemos. Que tengan buen fin de semana, entonces.